Jesús, mi Señor y mi Salvador, como siempre inicio con la palabra de Dios. Juan 15:12. Este es el mandamiento que les doy, dice Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene un amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y empiezo con este versículo porque acabo de recibir, bien temprano en la mañana, la madrugada, el informe de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que fue entregado en el día de ayer y dado a conocer en el día de ayer en Nicaragua. Nos las hizo llegar unos hermanos de allá. Es cuando empezaron los acontecimientos, la Asamblea Nacional de Nicaragua, que es unicameral, o sea, es la Cámara de Diputados solamente, allá se llama Asamblea Nacional, eligió una comisión de 5 personas para, en medio de la situación, eso fue un mes después al mes de pasarlo de abril, y lógicamente todo este tiempo ya han seguido evaluando la situación hasta dar el informe que está fechado al día 10 de julio. ¿Quiénes conformaron esa comisión? Esa comisión la conformaron el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliu, que es un fundador del Centro Antonio Valdivieso y uno de los principales ponentes de la teología de la liberación en toda América. Un hombre muy respetable. La líder misquita, los misquitos son los indígenas que quedan todavía en Nicaragua. Mirna Cunningham, una mujer sumamente valorada también, una de las figuras más destacadas de todo el movimiento indígena del siglo XX y del siglo XXI. El vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, el Jaime López Loweri. Este fin de semana hubo una situación muy tensa en la UNAM, a unos estudiantes los cercó la policía y los paramilitares y pasó una situación muy difícil y hubo que negociar con ellos para resolver. El subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, y el académico e intelectual Cairo Amador. Estas 5 personas, respetadas en Nicaragua, pero lógicamente la oposición dice que están algunos vinculados al sandinismo, otros no tan lejanos y algunos tal vez con algunos problemas en algunas situaciones, pero esperaban el informe. ¿Qué trajo este informe? Este informe, un informe de 62 páginas, tiene una serie de elementos sumamente importantes, sobre todo en caso de las informaciones, digamos, son ya casi oficiales, porque el gobierno va a tener que aceptarlo. Hasta ahora el gobierno de Nicaragua no ha aceptado cantidad de muertos específicas. Dice los muertos, los fallecidos o los muertos en enfrentamiento. Pero hasta el 4 de julio del 2018, dice esta comisión, se han conocido 222 personas fallecidas, de las cuales 13 no están vinculadas a la protesta, y hay 8 personas que fueron reportadas como muertas, pero que en la investigación que ellos hicieron se dieron cuenta que no estaban fallecidas, que habían sido planteadas, tal vez algunas heridas y eso, pero que no fallecieron. Ellos establecieron que de esas personas, 184 fueron parte del conflicto de los enfrentamientos, fruto de la situación que se inició con la protesta por la seguridad social, 25 por el fuego cruzado de algunas situaciones, o sea, no estaba en ninguno de los dos bandos, sino por el fuego cruzado entre manifestantes y autoridades del gobierno, policías o militares, y 13 que no estaban vinculadas a nada del conflicto. Ellos también establecen que ha habido muertos prácticamente en todas las regiones de Nicaragua. 105 muertos en Managua, 27 en Masaya, 2 en Estelí, 2 en León, 10 en Matagalpa, y así van dando prácticamente en todas las zonas, es decir, en Nicaragua completa ha habido manifestantes muertos o personal policial muerto. Descodificaron cuántos de esos 222 que oficialmente hasta el 10 de julio, hasta el 4 de julio ellos lo cuantificaron. 57 trabajadores por cuenta propia, 49 obreros por cuenta ajena, 28 desempleados, 13 policías, 11 menores de edad, 10 estudiantes universitarios, 9 comerciantes, 6 estudiantes de secundaria, 5 campesinos, 4 taxistas, 4 más de casa, 4 niños, infantes, 2 desconocidos, que nadie lo ha reportado o lo ha buscado, 2 periodistas, 2 vigilantes y 3 maestros. Esa es la cantidad de personas hasta ahora. En una investigación de autopsia de la mayor parte, dice que no tiene autopsia de todos, porque es el país completo, y no hubo posibilidad de hacerle autopsia a todos los muertos, pero de los que se le hicieron autopsia, 81, la característica que daban era 24, el porcentaje, 24 con disparos en la cabeza, lo que significa que habían francotiradores,
27 en el tórax, que también implica que de alguna manera son francotiradores, y los otros en otras partes del cuerpo. Dicen que, lógicamente, que hay un especialista de ellos hay un especialista en armas, una persona muy preparada, pero que no pudieron, le faltaba hasta ese momento información para determinar de cada uno de esos, ¿verdad? Si era policía o si era manifestante, de dónde porque fue. de los muertos en general, no de los... No, de los muertos en general, Pero tú quieres decir que dentro de los manifestantes hay especialistas en armas, que están matando policías. No, dentro del informe, de los que están en el informe, hay un especialista en armas, de los 5 que conforman la comisión que hizo el informe, de la asamblea. Entonces, ellos lo que dicen que hay francotiradores, no dicen de cuál de los lados, pero que evidentemente hay gente francotiradores que han matado tanto manifestantes como policías con esa característica, pero que no pudieron determinar, porque en las autopsias que hicieron, no pudieron determinar de dónde era el área donde se le disparó, ¿verdad? Si era una manifestación de la oposición, de dónde venía el arma, o si era del gobierno, de dónde venía. Asimismo, registraron los con nombres y apellidos y rectificados las 8 personas que supuestamente fallecidas dieron sus nombres, dieron sus identificaciones y demostraron que eran los medios que habían dicho, sobre todo las redes sociales, que estos habían fallecido y no fallecieron. Están los nombres de los 8. Habla también de algo muy grave que se está dando, y es tal vez una de las grandes preocupaciones, digamos, del gobierno, porque se está dando la situación de que los manifestantes que han puesto barricadas en muchos sitios, en muchos pueblos donde ellos son prácticamente que dominan, el gobierno en los últimos tiempos está tratando de quitarla, pero en esos sitios, dice esta comisión, secuestran y torturan sobre todo a gente del gobierno, funcionarios o policías o gente que ellos entienden que son soplones del gobierno, y hay incluso fotos e imágenes de personas que fueron hasta quemadas, que son sandinistas, y que la gente básicamente de la oposición en este aspecto dice que lo están llevando, y que hay una situación muy tensa en ese aspecto, sobre todo en situaciones donde el sandinismo tradicionalmente ha tenido una gran fuerza, como es el caso de Managua, como es el caso de Estelí, como es el caso de León, y que a muchos prácticamente el sandinismo o los partidarios del sandinismo tienen que estar escondidos, y es donde ustedes ven, hay 2 o 3 pueblos donde ha sido muy agresiva los policías sandinistas y el ejército, fruto aparentemente de estas situaciones, y también lo dicen ellos de esa manera. Ha habido destrucción del patrimonio cultural de Nicaragua en varios pueblos. Han quemado basílicas, han quemado zonas importantes históricas, como el caso específicamente se destruyó la alcaldía municipal, que es un antiguo cabildo real de la colonia española en uno de los pueblos más importantes, en Granada. Lo tuyo va a terminar mal hoy. Sí. Entonces, hay una situación muy tensa, ha impactado la economía. Según el estimado de esta comisión, hasta ahora se ha perdido en Nicaragua alrededor de 430 millones de dólares, porque han habido saqueos extraordinarios, quema de vehículos, quema de situaciones. La señal, ¿verdad? Es decir, hay una gran situación difícil en torno a eso. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que hace esta comisión? Esta comisión hace varias recomendaciones. Pedirle perdón a Ortega podría ser una. Varias recomendaciones. Lo primero es que insta a que de un lado y de otro, o sea, del lado de los manifestantes y del lado del gobierno. O sea, de agresores y agredidos. Sí, de los dos lados, ¿no? Porque hay agresores y agredidos de los dos lados. Ajá. O sea, Lo ellos único plantean que es un ejército de un lado, que hay agresores de los dos lados. Hay uno con palo y piedra y otro con fusil. Humberto Ortega recomienda que lo voten. No, recuérdense que en Nicaragua todo el mundo tiene armas. Yo viví en Nicaragua. ¿Todo el mundo tiene armas? Todo el mundo está armado en Nicaragua. Eso como en Suiza. Sí. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Era tirando. Hermano, escúchame. Déjeme que termine. En Nicaragua todo el mundo tiene armas, facilidades de conseguir un arma, porque recuérdense que es un pueblo que viene de una revolución y donde todo el mundo de alguna manera pasa por la milicia. Y esas armas no sirven. No, sí sirven. Es decir, llamar al diálogo, reiterar que se comience el diálogo, reiterar una serie de puntos que planteó la Comisión de los Derechos Humanos, donde llama precisamente a fortalecer el cronograma que se estableció de discusión, porque en la comisión de diálogo que se sigue avanzando, a veces se para por manifestaciones, y sobre todo porque hay situaciones que están llevando a graves problemas. En la recomendación número 7, que para mí es una de las más importantes, esta comisión recomienda al gobierno, que hay muchos grupos parapoliciales, es decir, condena al gobierno por eso. Esta comisión dice, hay una serie de grupos parapoliciales que se le está yendo la mano y hay que desarmarlo,
porque evidentemente en las manifestaciones, además de que se ven civiles de los que están manifestándose tirando con armas, evidentemente se ven muchos del lado de la policía, gente que no está ni con vestimenta, ni con la documentación oficial de policía o militar, haciendo acciones como si fueran militares, como si fueran policías, son paramilitares. Entonces, recomienda que el gobierno, y le da la responsabilidad al gobierno, no a los manifestantes lo llaman a que sigan en el diálogo y en la paz, y sobre todo lo llama a algo que el gobierno ha decidido hacerlo porque no se ha escuchado, a levantar la barricada, porque hay sitios donde hay barricadas que no permiten ni siquiera que pasen los productos, que la gente no camine, y eso es una violación de la ley. Entonces llama a los manifestantes a que se sigan manifestando, pero que respeten las leyes. En este caso no pueden tener esas barricadas porque es una violación al derecho, no del gobierno, sino de la población, de poder caminar. Y hace una recomendación también a los medios de comunicación, tanto del gobierno como privado, para que tengan mucho cuidado de seguir estimulando el odio, el enfrentamiento, ni de un lado ni del otro, porque eso perjudica a toda la población. Esta comisión termina el informe llamando a que se continúe el diálogo, a que continúe un acuerdo entre cada una de las partes enfrentadas y a que Nicaragua pueda encontrar la paz, que evidentemente está sumamente afectada en este momento. Cambio fuera.